Let's pray. Oremos. Father, thank you Padre, te agradecemos for the church that you've raised up por la iglesia que tú has edificado around the world. alrededor del mundo. Jesus said, I Jesucristo will dijo, build my yo church, edificaré mi iglesia and the gates of hell y will las not puertas del prevail infierno against no it. van a permanecer sobre ella. We have seen it over the centuries. Lo hemos visto a través de los años. And though dictators A pesar de dictadores have tried to shut han down the tratado church de destruir la iglesia around the world, alrededor del mundo, your church su still iglesia thrives today. continúa floreciendo hoy en día. And we thank you Y for te that. agradecemos por ello. Thank you that it's your plan, Gracias, Jesus. Señor, porque es tu plan, Jesús. What a tremendous plan. Qué bendición, qué gran plan. It's plan A. El plan There A, is no plan no hay B. plan B. And we thank you Y for te the church. agradecemos por ello. Y te agradecemos por la iglesia. Lord, many people Mucha gente, Señor, say that they've given up on the church. se han rendido y no creen más en They la don't iglesia. like this about the church. No And they te don't like gusta that esto de about la the iglesia, no le church. gusta lo otro de la iglesia. But Jesus, Pero you Jesucristo, loved the tú church. amas a la iglesia. And you died Y for tú the moriste church. en la iglesia, por la iglesia. And you love Y your tú church. amas a tu iglesia. And we say to you, Y te lo decimos, Señor. we're here to Queremos help your decirte, queremos church. estar aquí, Señor, y pararnos porque queremos ayudar a tu iglesia. Amen. Amén. Amen. Amén. All right. Muy bien. How many of you can hear God's voice? ¿Cuántos de ustedes han experimentado escuchar la voz de Dios o el susurro de Dios? See, many of you. Muchos de ustedes. Good job, Pastor Muy bien, Alberto. Pastor Alberto. Yes. That's why I came to check. Eso es lo que yo vine a checar. Can you imagine Puedes imaginarte if a child could not hear their parents? si un niño no pudiese escuchar a su padre. Can you imagine what it would be like if the employees could not hear and understand the employer? ¿Te puedes imaginar si un empleado no puede escuchar a su empleador? Can you imagine a situation where the armed forces of Mexico, ¿Te puedes imaginar en una situación que en el ejército de México all the soldiers, todos los soldados could not hear no their pudiesen commander? escuchar a su comandante? You would have chaos. Tendrías un caos. Is it true? ¿No sería verdad esto? Without being able to hear God's Sin voice, poder escuchar la voz de Dios, Jesus cannot lead his church. Jesucristo no puede dirigir a su iglesia. Is Jesus Lord of the church? ¿No será que Jesucristo es el Señor de la iglesia entonces? Is he? ¿No es Él? Amén. Yes, he is. Él es el Señor. And is he just a figurehead monarch ¿O será que es una figura monárquica like the Queen of England? como la reina de Inglaterra? Or is Jesus ¿O es a Jesucristo real functional Lord el Señor funcional who gives orders, que da órdenes, who guides que guía and directs, y dirige, tells us how to que do nos dice things? qué debemos de hacer? Which one? ¿Cuál de ellos será? He's a real Lord. Él es realmente es el Señor. Isn't he? ¿No será Él? It's interesting, in Acts chapter 16, Es interesante que en Hechos capítulo 16 we have a beautiful illustration of tenemos this. una ilustración muy hermosa. Verses 6 to 10. Versículos 6 al 10. It says, Paul and his companions traveled throughout the region of Phrygia and Galatia. Dice que Pablo y los compañeros de Pablo caminaron por la parte de Galacia. You did good. Oh, You were I'm able following to you. follow me. Having been kept by the Spirit Y ya que el Espíritu Santo les había impedido from preaching the word in the province que, of Asia. que predicaran la palabra en la provincia de Asia. When they came to the border of Mysia, Cuando llegaron a la frontera con Misías, they tried to enter Bithynia, trataron de entrar a Bitinia, but the Spirit of Jesus wouldn't let them. pero el Espíritu Santo no les permitió. So they passed by Mysia Entonces pasaron por Misea and went down to y Troas. fueron hacia Troas. I want you to notice Yo, 2 times yo quiero que noten 2 veces the Lord El is Señor giving les ha direction dado and dirección guidance y to the guía. Apostle Paul and the entire al team. apóstol Pablo y a todo el equipo. They try to preach in the province of Asia. Trataron de predicar el Spirit evangelio says en no. Asia y el Espíritu Santo les dijo no. So then they go to the border of Mysia. They want to Entonces fueron a enter la frontera Bithynia. con The Spirit Misea says y el no. Espíritu Santo les dijo que no. So they pass by Mysia, go down to Troas. Entonces pasaron por Misea y fueron hacia Troas. Now, by the way, Pero por cierto, espera. was the Apostle Paul going to do something bad when he ¿Será went que el apóstol Pablo iba a hacer algo malo en ese when he tiempo? wanted to preach the word in the province of Asia? Cuando iba a predicar la palabra en la provincia de Asia. Was there anything immoral about it? ¿Será que había algo inmoral al respecto de esto? Yes or no? ¿Sí o no? No. No.
would people have come to Jesus ¿Será que la gente iba a if he venir a had preached Jesús? the gospel in the province of Asia Si, at that time? si predicase el evangelio en las provincias en ese momento, ¿será que sí vendrían a Cristo? Yes, Sí, they would have. ellos hubieran venido a Cristo. So he tries to enter Bithynia. Entonces trató de entrar a Bitinia. And the Spirit of Jesus, it says, Y el Espíritu says de Jesús le dijo, no. no. Isn't that fascinating? ¿No es esto fascinante? Isn't that fascinating? ¿No será que esto es tan Because fascinante? we think that just because we do good things, Nosotros pensamos porque hacemos cosas things buenas, that are in the Bible, las cosas que están en la palabra de Dios, that that's good enough. eso es suficiente. But Paul Pero Pablo and his team y had to listen y su equipo to tenían the que escuchar al commander, comandante, the Lord el Jesus Señor Christ, Jesucristo, the Lord of the universe, el Señor del universo, for the best para lo mejor, strategies para la mejor of how estrategia to de spread the cómo gospel. esparcir el evangelio. Is that true? ¿No es verdad? No pastor Ningún and no pastor denominational leader Y ningún líder denominacional is wise enough or es smart enough suficientemente sabio o to inteligente be able to figure out para darse the cuenta correct strategies for las advancing the estrategias gospel para, of Jesus Christ. para hacer avanzar el evangelio de Jesucristo. Is it true? ¿No es verdad? Oh, but the story isn't finished. La historia no termina ahí. During the night, it says, pick Dun- up in verse 9, I think. Dice, creo que está en el versículo 9, que dice, Paul had a vision durante la noche Pablo of tuvo a una man visión from Macedonia de un hombre de Macedonia standing and begging him, que estaba pidiéndole, suplicándole, come over and help ven, us. ven y ayúdanos. And I love verse 10. Me encanta el versículo 10, After Paul received the vision, de que después de que Pablo recibió la visión, we got ready at once. nos alistaron en un momento. No questions asked. Ninguna pregunta se hizo. By the way, we saw two ways in which the Spirit stopped him. De hecho, podemos ver dos formas de cómo el Espíritu les paró. And now notice Ahora noten that he receives a what? de ahora que estaba recibiendo, ¿qué estaba recibiendo Pablo? A what? ¿Qué estaba recibiendo? Orden. A vision. Una visión. Yes. Sí. And the Lord Jesus Christ spoke to him, El Señor Jesucristo le habló a él. the commander of the universe. El comandante del universo Gives him a vision. le dio una visión It says, go over to y le dijo, ve hacia Macedonia. Macedonia. And Paul says, Y Pablo dice, actually Luke was writing it about realmente the Lucas team. estaba escribiendo sobre esta situación y el equipo. And Luke says, Y Lucas dice after Paul received the vision, de que después de que Pablo we recibió la visión, got ready at once. nos alistamos en una sola No vez. delay. Ningún atraso. Spirit says no here. Y el Espíritu Santo dijo acá Spirit no. says no Y here. el Espíritu dijo ve no acá. Spirit says go here. Y el Espíritu le dice ve allá. And they get ready at once, Y ellos se alistan rápido. concluding Y concluyendo God had called us to preach the gospel to que them. Dios les había llamado a predicar el Evangelio. Is that powerful? ¿No es poderoso esto? That's how we're supposed to conduct our lives as church leaders. Esa es la forma que debemos de conducir nuestra vida como líderes de la iglesia. And that's how we're supposed to conduct our lives Y as esa es- Christians. Y esa es la forma que debemos de dirigir nuestras vidas como cristianos. Now, I'm going to stop. Voy a parar. Now we're going to go in a completely different direction. Ahora nos vamos a ir a una dirección totalmente opuesta. Because many of you said, Porque muchos de ustedes you dijeron hear the Lord. que ustedes escuchan al Señor. And I am excited Yo about that. estoy muy contento al respecto. Because many places where I go, Porque en muchos lugares donde yo they voy, don't even believe that ellos he no creen speaks. que Dios todavía continúa hablando. So, there are dangers Hay peligros in hearing God's voice. en Did you know escuchar that? la palabra a Dios. ¿No Did you sabían know eso? that? The first thing that Satan tries to do La primera cosa que Satanás trata de is hacer pull you into a ditch es que te lleve a un hoyo. so that you don't think you can hear God's voice. Para que en un hoyo que donde tú pienses que no puedes escuchar la voz de But Dios. once your pastor gets up and he Pero- demonstrates from the Word of Pero God, después de que tu pastor se para y comienza a demostrarte que sí a través de la palabra de Dios, as I just did, como yo ya lo hice, and as your pastors do, y como tus pastores lo hacen, that you can hear God's entonces que voice, sí tú puedes escuchar la voz de then Dios Satan y gets Satanás angry. se enoja. And he says, okay, Y él dice if I así, can't keep them from hearing God's voice, para mantenerte como no escuchando la voz de Dios, then I'm going to pull them all the way Te voy a out of jalar the ditch, hasta over the road, otro and into the other ditch. al otro lado del hoyo. And I've seen many Christians Y yo he visto a muchos who cristianos believe in hearing God's voice, que dicen que creen escuchar la voz de Dios, who were finally hearing God's que voice. finalmente estaban And escuchando a I'm Dios. so excited that you are. Y estoy muy contento de que ustedes lo hacen. But
But now you got to be careful that Pero you ahora- don't end up in the other Pero ditch. ahora tienes que tener mucho cuidado de que no caigas en el otro hoyo. So, what does it look like in the other ditch? ¿Cómo se ve el otro hoyo? Listening for guidance must not replace Bible study. Escuchar por la guía de Dios no debe reemplazar el estudio de las Escrituras. Some who learn to hear God's voice, Algunos que aprenden a escuchar la voz de Dios they quit reading and memorizing dejan and de meditating leer on the la Word of Biblia God. y meditar en la palabra de Dios y memorizarla. Because they love the dreams and the visions, Porque les encantan los sueños y las prophetic words visiones. from everybody. O las palabras de otros. They like hearing the words and the thoughts and the pictures. Les encanta escuchar las palabras, los pensamientos y las imágenes. They say this is so exciting Ellos living dicen, like that. oh, eso es grandioso, es muy animante. And it is. Pero ahora esto, But Pero- we can't stop reading no the Word. podemos parar de dejar las Escrituras, de leerlas. Because guess what? Porque adivinen qué, God also spoke here. porque también Dios habló a través de esto. Is it true? ¿No será verdad esto? And He recorded it for all time. Y lo guardó por mucho tiempo. And it isn't just profitable, it wasn't just profitable in the past, it is profitable today. Y no fue de bendición para el pasado, sino es bendición también para hoy en día. The Apostle Paul El wrote to apóstol Pablo Timothy, escribió a Timoteo and he said in 2 Timothy Y le dice- 3:16 to 17, en 2 Timoteo 3:16 all al scripture 17, toda la escritura is useful es or útil, profitable. es útil para enseñar. Do you know this passage? ¿Has escuchado este versículo? Maybe you can help me find ¿Alguien me this puede out. ayudarlo para lo pueden It's decir conmigo? profitable for what? What's ¿Es the first útil thing? para qué? Teaching. Para enseñar. And for ¿Para qué más? rebuking. Correcto. And for ¿Y para qué más? Instruir. correcting. And in Y para training in entrenar en righteousness. rectitud. So that the Para- man of God para may que el be hombre de thoroughly Dios equipped Esté bien equipado for every good work. para toda buena obra. God doesn't just speak today, He spoke in the past. No solamente Dios habla hoy, Él And habló en el what- pasado. And what He spoke in the past is still applicable Y today. lo que habló en el pasado continúa siendo aplicable hoy en día. I'm thinking about a passage that Paul wrote in 1 Corinthians chapter 10. Estoy pensando en un Verse pasaje 11. que Pablo escribió habló sobre en capítulo says- 10, versículo 9. And it says, these things happened to them as examples, Y él dice, estas cosas sucedieron como ejemplo and were written down as warnings for y us, fueron escritas para nosotros, para advertencia a on whom the nosotros, fullness of the ages come. para el cumplimiento de los tiempos. So it's important. Now you say, well then what's the importante. relationship Entonces, between this spoken word Entonces tú preguntarás, ¿cuál es la relación entre esta palabra escrita and the spoken word where the Spirit just speaks directly into your spirit? y la palabra que se habla y que donde el Espíritu te habla directamente a ti? This one is foundational. Esta es fundamental, nos da It fundamento, sets the base. pone las bases. And all other hearing from God must be built on top of Y this. toda otra cosa que escuchamos de Dios debe estar edificada sobre esta palabra. This sets the parameters. Esta nos marca los parámetros. You can't go outside of No the te parameters. puedes salir de los Tells you parámetros. how you can hear Nos them. dice cómo, How ahí you nos dice can cómo expect debemos de to hear. escuchar, como a través del Espíritu. So it's very, very important. Por eso es muy, muy importante. For example, Por ejemplo, the Bible has some things to say about raising kids, doesn't la, it? la Escritura nos enseña algo acerca de educar a nuestros hijos. How many of you have children? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? All right. Let's try that one. Probemos esto. What are some of the things that the Bible has to say? ¿Cuáles son The- algunas cosas que la Biblia The tiene que decir? recorded, written word of God La that palabra He spoke escrita de Dios que ya nos habló about raising kids. de educar a nuestros hijos al Well, respecto. one of the things He said, Una cosa que dice, you're supposed to speak Se to them about the things of God. Is se that true? supone que tú debes de enseñarle de las cosas de Dios. Did he ¿No say es it? verdad esto? Lo dice la Escritura. Yeah. Here's the second thing He said. La segunda cosa que dice You're supposed to discipline them. es que se supone que debes de Is disciplinarles. that true? ¿No es verdad? Here's the third one. La tercera cosa es You're supposed to love and value them. que tú debes de amarles y valorarles también. And, it's even on the PowerPoint. Ahí está en el There it PowerPoint. is. Some of the passages. Algunos de los pasajes también. But I want to ask you a question. Pero yo quiero hacerle una pregunta. If you've had more than one child, Si tú tuvieses más de un hijo, any of you have had 3? ¿cuántos de ustedes tienen 3? Okay. Have any of you had 4? ¿Algunos tienen 4? Whoa. Hey, Oh. menonitas. You need God's help. Necesitan la ayuda de Dios. Is that true? ¿No es verdad?
Have you noticed you treat them the same way? Y tú le tratas de la misma forma. You discipline them the same way. Les disciplinas de la misma forma. And with one it works, and with the other one it doesn't Y work. con uno funciona y con el otro no. Now, so let's say, for example, Digamos, por ejemplo, you're going to discipline your children because it says you're supposed to discipline your children. The fear of the imagínate Lord. que vas a disciplinar a tu hijo porque la Biblia dice que debes de disciplinarle. So you say to your, so one of your children disobeys. Y uno de tus hijos You desobedece. send them into the room. Lo mandas al cuarto. And if it's a very sociable kind of child Y si es un niño muy sociable, that loves people, que le encanta a la gente they hate the isolation. y no le gusta estar solo y estar encerrado. Is it true? ¿No es verdad? Is it a discipline? Es una disciplina, ¿no? Yes or no? Sí. Yes. But now you have another one, Entonces tienes otro, not very sociable, no muy sociable, and they disobey. desobedece You say, into your room. y lo mandas al cuarto. They go inside their Y, heart. dentro de su corazón, They dice, look sad on the se outside. ven muy tristes por afuera. Oh, it's so bad. Oh, es muy malo. But in their heart, Pero en su corazón they're jumping for joy están gozosos because they got to go into the room. porque van a estar en el cuarto And they're going to solos. take a book and Y read van for a the tomar next un 6 libro hours. y van a estar leyendo por las siguientes 6 horas. And they won't have to do any dishes Y or no tiene anything. que hacer ningún trabajo extra. Is it true? ¿No es verdad? Do you see the problem? ¿Ven el problema? It doesn't say in here, No. what do you do? No dice acá. You're supposed to discipline. No, te supone que So debes you're disciplining disciplinarlo. both. La disciplinas a los dos. But then when you try it with one, it works. You Pero try it with the other one, it Cuando doesn't tratas work. con uno funciona y cuando tratas con el otro no funciona. That's where you need the Spirit. Ahí es donde tú necesitas al And now you Espíritu Santo. you go to the Spirit, Entonces vienes al you Espíritu say, Holy Spirit, I don't know what to do. y le dices, Espíritu It works Santo, here. no sé qué debo de It hacer. doesn't work here. ¿Funciona acá o no funciona acá? What am I supposed to do? ¿Qué se supone que debo de hacer? This one is happy when I discipline him. Este está contento cuando le disciplino. You want them to be unhappy. Tú deseas que no esté contento. Otherwise, it's not a discipline. Is Entonces, that de true? esa otra forma no sería disciplina. And then the Spirit gives you an idea. Entonces el Espíritu viene y te da una idea. You're listening with your wife, Escuchas en oración Or your con tu husband. esposa, con tu esposo. and the Spirit says, Y el Espíritu dice, oh, for that Oh, one, para aquel. you use a different Utilizas discipline. diferente método de disciplina. You make them clean up the whole house. Tú lo haces limpiar toda la casa. Is that true? ¿No es verdad? Do you see what I'm saying? ¿Están viendo lo que estoy diciendo? It's a simple illustration. Es una ilustración muy simple. But this is Pero foundational esto es and gives the fundamental. parameters Nos da los parámetros and shows us y nos how we muestra can hear cómo Him podemos escucharle for the secondary para kinds of escuchar las things. cosas secundarias que no encontramos. Now, the Bible said, La Biblia nos dice, go out into all the world. Did it say that? vayan a todo el mundo. Nos dice eso, ¿verdad? Is that God's spoken word? Esa es la palabra Yes or no? hablada por Dios. Yes or no? ¿No es verdad? But the Apostle Paul, Pero el apóstol Pablo, he says, okay, I'll go. entonces le dice, sí, yo voy. I'll go to Yo voy, Asia. yo voy a province of Asia. Asia. Voy a The Asia. Spirit said, no, No. wrong place. Es el lugar equivocado. Okay, I'll go to Bithynia. Ah, entonces voy a Bitinia. No, No, wrong no. place. Es el lugar Is equivocado. Paul going into all the world? ¿Pablo está viendo a todo el mundo? Yes. Sí. But he's not going to the right place Pero no in está the world yendo al lugar correcto en todo el mundo. for what God has for Para him. lo que Dios quería que él hiciese. And so Jesus says, Entonces Jesús dice, go to Macedonia. ve a Macedonia. Now, think about what happened in that story. Piensen en lo que está sucediendo en esta historia. It's really quite amazing. Es una historia interesante. He wanted to go to Asia. Si él quería ir a Asia, He had been to Asia already ya había estado en Asia on his anteriormente. previous missionary journey. En su primer viaje misionero. Where is Macedonia? ¿Dónde queda Macedonia? Europe. En Europa. The Holy Spirit said, El Espíritu Santo dice, there'll be follow-up work in Asia, ya hiciste trabajo de seguimiento en but you're Asia, now headed to Europe. pero ahora te vas a ir a Europa. The gospel hasn't got there El yet. Evangelio no ha llegado allá. And my strategies Y are mis best. estrategias son las mejores. Is that true? ¿No es verdad esto? That's why Es por ello, you have to be in the Word and know what it necesitas says. permanecer en la palabra y saber lo que Then dice. you have to hear His Y voice necesitas escuchar su voz giving you particulars. para cosas And those particulares. particulars can never contradict Y, what the esos written Word cosas says. particulares no pueden contradecir el texto. Now I'm going to tell you a problem you're going to run into. Déjame decirte un problema que puede Because suceder. one of the things I say to people, Unas cosas que le digo a las I personas. say,
Do you, you know, they're listening to the voice. ¿Están escuchando la voz de Dios? Sorry, just one. Sí, un minuto, por favor. So they're listening to the voice, ¿Están escuchando la voz? and then I say, do you read the Bible? Y les pregunto, ¿tú lees la Biblia? And then they say, no. Y ellos me dicen, no. Then I say, stop Y él- listening to the voice. Yo les digo, paren de escuchar la voz. If you're not in Si here, no estás en esto, then don't listen. no It's too escuches, dangerous. porque es muy peligroso. Here's the problem. Aquí está el problema. There's different voices speaking to Hay us. muchas diferentes voces hablándonos. It could be your own desires, as James 1 says. Pueden ser tus propios deseos, como dice Santiago 1. Or it O could be the puede- devil himself. Puede ser Satanás también. Did the devil speak to Jesus and tempt him? ¿No será que Satanás le habló a Jesús y lo tentó? If he can tempt the devil, can he tempt you? Si él pudo And me? tentar a Jesús, él te va a tentar a ti, me va a tentar a mí. Oh, yes, Oh, he can. sí, él puede hacerlo. So now I have a question. Yo tengo una pregunta entonces. How can you tell when God is speaking, or the devil is speaking, ¿Cómo or, te puedes notar or cuando your Dios- desires are speaking? Cuando Dios está hablando, cuando tú estás hablando, cuando Satanás está hablando o cuando tus propios deseos están hablando. When the devil speaks, does he come across like this? Cuando Satanás habla, te habla. Is that how the devil talks? ¿Esa es la forma que Satanás habla? No. 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 He talks to you, and Él it te sounds habla. the same as when the Holy Spirit speaks to you. Suena casi muy parecido cuando como cuando el Espíritu te habla. Do you know why? ¿Sabes por qué? Because he speaks Porque Él habla into our spirits. a nuestros espíritus, With a nuestro thoughts. espíritu con pensamientos. Sometimes he uses words, Algunas veces son audible palabras, voices, palabras but the audibles, vast majority pero of la mayor times parte del it's tiempo thoughts. en nuestros pensamientos. You know how you can tell the difference? ¿Tú puedes saber, sabes cómo puedes notar la diferencia? That's it. Esta es. That's how you can tell the difference. Esta es la forma que puedes notar la diferencia. I mean, there are some other things. Claro, hay otras cosas. If you're listening, Si tú estás and escuchando, you come out of your prayer and you've been listening, and Y you're tú- agitated all the time, tú sales de tu tiempo de And you're oración muy agitado, frustrated, estás and you're frustrado annoyed. y estás preocupado. that did not come from the Holy Eso no Spirit. vino del Espíritu Santo. True? ¿No es verdad esto? Because God is not only love, but He is Porque joy and peace. Dios es no solamente es and amor, hope es paz, in the Holy esperanza y hay paz y esperanza en el Espíritu Santo. But one of the chief ways. Y una de las cosas claves You have to know tú debes this. hacer, tú debes de conocer esto. Okay, I want to quickly move on Me voy a mover un poquito más rápido because I've only got porque solo 60 minutes left. 60 minutos me quedan 60 minutos. I'm kidding. I was checking to see if Yo you're listening. estaba viendo si estaban escuchándome. One of the things you have to listening prayer Una cosa que debes de hacer cuando estás escuchando en oración for guidance y buscando guía, cannot replace Esto- good counsel. no puede reemplazar al buen consejo. Many people think, Mucha gente piensa, I can just hear God. oh, yo no escuché a Dios, Now I don't have to listen to my spouse. ahora no debo escuchar a mi esposa, I don't have to listen to my parents. ahora debo escuchar a mis I padres, don't have to listen to my boss. a mi jefe, I don't have to listen to no anybody. debo de escuchar a nadie. That's a danger. Eso es That's a peligroso. real problem. Eso es un gran problema. Proverbs 12:15 says, Proverbios 12, versículos 16 dice, the fool 15, says in his heart, el necio dice, para él parece en su corazón, or the way of a fool is right in his own eyes. los caminos del tonto son correctos para él mismo. But what does a wise man do? ¿Qué es lo que hace el sabio? He listens to. Él escucha ¿qué? El consejo. He the does. counseling. Él He lo hace. does. That means we have to be teachable Eso significa que debemos de ser enseñables and humble. y humildes. I often run Normalmente hago, my ideas past my wife. siempre lo que hago con mis ideas se las paso por mi esposa. We always tease. Siempre nos hacemos una broma. When I have lots of ideas. Yo tengo muchas ideas, They're not all good pero ideas. no todo el tiempo son muy buenas. I finally admit it. Yo Tonight. finalmente lo admití. I finally admit it. Lo admití. So I go to my wife, Voy a mi esposa and she always starts with no. y ella siempre comienza con no. And then I have to try to work her to a Entonces yes. debo de trabajar con ella hasta que logre alcanzar que me diga que sí. If I cannot work her from a no to a yes, Si yo no la logro lograr de un no a un sí, it's time to go back and Entonces- relook at the whole thing. entonces es para mí es regresar y volver a ver todo de nuevo. Is that true? ¿No es verdad esto? But I know a lot of spouses Pero yo sé que muchas esposas, who never take advice from their spouse, muchos esposos nunca reciben el consejo de sus esposas.
men. especialmente, They don't want to take advice from their wives. especialmente, acá no quieren recibir And consejos de sus esposas. once in a while, wives are right. Algunas veces las esposas son muy sabias. Oh, the women are happy Las now. esposas están contentas. Yes. I ask as a pastor. Yo siempre pregunto como pastor. I've pastored for 30 years. He sido pastor por 30 años. Many times Muchas over the veces years. y años. I've called up a pastor and I said, I'll take you for coffee. Yo le llamaba a algunos And then I pastores try que iban a to- tomar café. I asked them hard questions. Y yo le hacía preguntas a ellos I muy want to see difíciles. what I can learn from Yo them. siempre trataba de buscar lo que podía aprender de And ellos. once one of them can't give me any more, Y cuando no me podían dar más, I mean, one time I went to prayer and I said, Lord, this pastor can't help me y anymore. una vez fui a orar y le dije, Señor, ya este pastor ya no me puede ayudar. I need another one. Necesito otro. And so he gave me another one Entonces me dio in the otro city. en la ciudad. And for 3.5 years, Y I por- would meet with him occasionally. Y por 3 años And I y medio come me ready with reunía con él. questions. Y tenía muchas God preguntas. wants us to get counsel Dios I quiere get que it from my, tengamos consejo. from my staff, from my board. Del staff, del equipo administrativo, I get it from colleagues, de amigos, compañeros de trabajo, marketplace leaders, and líderes del friends. mercado, amigos. And they often give me a different way of seeing it. Y a veces me dan nuevas formas de ver las And cosas. sometimes there's a warning Algunas advertencias. or a caution, O cuidado. a flag, O or nos something levantan la like that. banderita. I've been saved from a lot of grief Me he salvado de muchas from tristezas counsel. por el consejo. Do you know who else I learned from? ¿Sabes qué más aprendí? Fools. Los tontos de los tontos. Do you ever learn from fools? ¿Has aprendido alguna vez de los tontos? I watch them very closely. Yo los veo siempre muy cerca. And then I say, I don't want to go that way. Yo no quiero ir en ese camino. Is it true? ¿No es verdad? I learned from conferences and Aprendo seminars de and conferencias, and seminarios. from reading Y many leer books. muchos I try to pensamientos. learn. I try to Trato get de- advice. Trato de recibir Do you know consejo. what? ¿Tú sabes qué? I'm 63, Tengo though I look 63, like pero me I'm veo- 43. Como 43. I do, right? ¿Sí? ¿Me veo así? Hallelujah. Yes. Amen. Amén. And do you know what I do? ¿Saben lo que yo hago? I even learn from younger people. También aprendo de los jóvenes. My married kids. Mis hijos casados. They tell me how they're doing things now. Me dicen que I go, me cuentan cómo están "Ah, haciendo las cosas. I wish I would have known that. Oh, Señor, yo hubiera aprendido esto mejor antes. And young people, let me say something to you. Y algunas cosas jóvenes, You need tú to learn tienes from que your elders aprender as de well. tus ancianos también. But don't tell them what you're going to do. No debes de decirle lo que tú vas a hacer. Tell them what you want to do and then say, what do you think? Dile lo que quieres hacer y hazle la pregunta, ¿qué tú piensas? Now, I want you to all repeat after me, what do you think? I want you to Repitan conmigo, memorize por that. favor, repítame conmigo. ¿Qué tú crees que debo de hacer? You have to ask. Debes de hacer la pregunta. Otherwise, they many times won't tell you. Si no, muchas veces no te van a decir. It's very important. Es muy importante. Now, leaders sometimes struggle. Los líderes algunas veces batallan. You got to be decisive. Oh, debes ser preciso. You just got to make a decision. Oh, debes de tomar una decisión. If you go asking for advice, Si it tú, shows estás buscando, weakness. si tú estás buscando consejos, debes mostrarlo. Do you know why ¿Tú sabes por you qué? and I have to get counsel? ¿Tú sabes por qué tú y yo debemos de buscar consejo? Because God made you and I Porque Dios te hizo a ti y a mí 2 bricks short of a load. menos... this is next line. Nos hizo cortos... I'm trying to translate that one. Nos hizo no nos hizo completos. Nos hace falta algo, básicamente. We don't have it all figured out. No todo lo tenemos Did completamente en nuestra mente, no lo did you sabemos todo. did you know that God made it Tú sabes que Dios nos hizo that you wouldn't be complete Que no with estés without other people? que no te sientas completo si no tienes a otras personas alrededor tuyo. He made it that way. Él nos hizo de esa forma. And he made it that way so that you would need the other person. Y lo hizo de esta forma para que tú tengas necesidad de la otra That's why you persona. need your spouse in Por your eso que marriage. tú necesitas a tu esposa en un matrimonio. That's why you need a family. Por eso necesitas una That's why familia. you need a church Porque eso family. necesitas a una familia de la iglesia. Nobody Nadie- has it all. Nadie la tiene toda completa. Would you agree with ¿No that? estarías de acuerdo conmigo? Yeah. So we need counsel. Necesitamos el consejo.
Let's see how much time do I got. ¿Cuánto tiempo me queda? All right, I'm on page 1. Ahora tengo la página, estoy en la página 1. No. No. Listening for guidance also must not replace common sense. El escuchar por guía no debe reemplazar el sentido común. There are many examples of common sense. Hay muchos ejemplos de sentido común. For example, Por ejemplo, hard work will yield better results than laziness. el trabajo duro siempre va a traer mejores resultados que la haraganería. Is that true? ¿No es verdad? Treating others well will generally result in you being treated well. Tratar a otros bien también va a resultar que te traten bien. Or poor financial management leads Oh. to poverty. O manejo malo de la administración del dinero te va a llevar a la pobreza. Is that common sense? ¿No es esto sentido común? Yes. Sí. Now, this is what I want to tell you. Esto es lo que quiero decir. It's called common sense Se le llama sentido común because it's a truth discovered by human beings porque es una verdad descubierta por seres humanos through observation. a través de la observación. It's the way the world works. Esa es la forma que el mundo You funciona. watch it ¿Lo ves? and you say, oh, Oh, when you do this, Haces it esto, equals this. recibes esto. We call it Le common sense. le llamamos sentido común. Now, I want to ask you something. Yo quiero hacerte una pregunta. Does the Bible have any common sense? ¿Será que la Biblia no tiene tanto sentido común? Yeah. Does the Bible have any common ¿La sense? Biblia no tiene sentido común? Can you give me a book of the Bible ¿Me that pueden has dar common sense? un libro de la Biblia que tiene sentido común? Proverbs. Proverbs. What's another one? ¿Cuál Good. es otro? ¿Cuál otro? Psalms. Psalms or Ecclesiastes. O Eclesiastés, Yes. ¿sí? Also written by También escrito Solomon. por Salomón. These observations. See, that's what Solomon did. Estas observaciones, esto fue lo que He hizo sat Salomón. there and he Se paró, observed. comenzó a observar And he learned from it. y aprendió And de then he ello. recorded Y it. lo grabó, lo escribió. He said it in Proverbs Lo dijo 24:32. en Proverbios, He says, capítulo I 3, applied my versículo heart 21 to what I 22. have observed Preservado la ley y el consejo and learned a lesson from what I saw. y he aprendido una lección de lo que he visto. The Bible has common sense. La Biblia tiene sentido común. And the reason I say this, La razón de por qué digo esto sometimes people say, well, I just hear God. es porque mucha gente dice, yo escucho a Dios And then they get a thought, y reciben un pensamiento and it's a stupid thought. y un pensamiento tonto. And you know it, and I know Y it. tú lo sabes y yo lo sé. And then they say things like, Y ellos te dicen cosas como, but pero they say to you, Pero te but dicen a ti, the Spirit said that. el Espíritu dice esto. But the Spirit also said this. Pero el Espíritu también dice esto. Did he? ¿Será que sí? The common sense that is in here, El sentido común que está aquí, the common knowledge, el conocimiento común is it in here? está aquí, ¿no? Did the Spirit write it? El Espíritu lo escribió. So don't be intimidated No te intimiden when somebody comes cuando to you and says, alguien te viene y te dice, I'm doing it yo lo because estoy the haciendo Spirit told me. porque el Espíritu me lo dijo, Even when it's foolish. a pesar de que sea una tontería. Now we got a problem. Ahora tenemos un problema, Because sometimes porque algunas the veces Spirit el gets us Espíritu, to do el things Espíritu Santo nos hace hacer cosas that are not governed by the natural laws. que no están gobernadas por las leyes Is naturales. it true? ¿No es verdad esto? That's when he suspends common sense or Y es common ahí donde knowledge. elimina al sentido común y el conocimiento. And when he does that, Y cuando Él hace esto, we call it a lo llama ¿qué? miracle. Un milagro. But Pero we've got to be very careful. tenemos que tener mucho cuidado. There's a difference between a miracle Hay diferencias de un milagro and presumption. y presunción. There's a big difference. Hay una gran diferencia. The devil came El Satanás vino and he tempted y Jesus tentó a Jesús to leave off common sense, que dejase el sentido común, which would have required a miracle. que Do iba a requerir un milagro. you remember what he did? ¿Se acuerdan lo que Él hizo? He said, tell you what, Le dijo, if you're really the Son of God, si tú eres realmente el Hijo de go up Dios, to the top of the pinnacle of the temple, súbete a la parte más alta del and I templo want you to jump off. y yo quiero que te tires. Did he say that? ¿No le dijo esto?
Matthew chapter 4. He did. Mateo sí lo dijo, capítulo 4. And he said, then he quoted an Old Testament Y passage le recitó un pasaje del Antiguo Testamento, and said, out of the Psalms, fuera de los and salmos, said y le dijo, that the Father's angels would los catch him at the ángeles del bottom, Señor te van a tomar and everybody would see this y amazing todos miracle. van a ver este gran milagro. Now, could he have done it? ¿Lo podría haber hecho? Could he have done it? ¿Lo podría haber hecho? Of course he could have done Sí, it. él lo pudiera haber hecho. Would it have been a miracle? ¿Hubiera sido un milagro? But it would have been presumptuous. Pero hubiera sido presuncioso. Jesus said to him, Jesucristo le dijo a él, you must not test the Lord tú your no God. debes de tentar al Señor tu Dios. This is serious. Esto es serio. They're both miracles. Los dos son milagros. Both miracles. Los dos. But one Pero uno is faith es fe and one y is otro presumption. es presunción. It's presumption when the Holy Spirit didn't actually say it. Y es presunción cuando el Espíritu Santo realmente no lo dijo. And we're forcing Y lo estamos God forzando, y to estamos forzando a Dios perform a miracle on our que behalf. haga un milagro en nuestro nombre. So a dad with his kids, Como un padre y sus he hijos quits his job deja su trabajo and he says, I'm going by faith. y le dice, vamos a irnos por fe. Well, let me ask you a question. Déjeme hacerle una pregunta. Can God take care of him miraculously? ¿Será que Dios no puede cuidar de ellos de una forma milagrosa? Of course he can. Sí, Él puede hacerlo. But that is presumption Pero es presunción unless si no, the Holy Spirit actually told him to do it. es presunción si el Espíritu Santo no se lo dijo que lo hiciese. And when the devil tempted Jesus, Y cuando Satanás tentó a Jesús, Jesus said, Jesús dijo, it is written, está escrito, you shall not test the no Lord your debes de God. tentar al Señor tu Dios. Huh? And the same thing with us. Y la misma cosa con We've got nosotros. to be very careful. Tenemos que tener mucho cuidado. We must not allow No debemos de permitir listening for que es guidance buscar la guía de to Dios replace common y sense reemplazar el sentido común. unless the Holy Spirit is truly in Solamente it, cuando el because it's going Espíritu to Santo require esté a miracle. totalmente ahí, involucrado en este proceso y requiera un milagro. Here's the reason why Aquí this está is una so razón serious to por la God. cual esto es muy serio para Dios. You know why it's serious? ¿Saben por qué es serio? Because you and I, Porque tú y yo, no, because God, porque no, perdón, is que Dios our servant, no es nuestro siervo. we Nosotros are His somos servant. sus siervos. We don't tell Him what to Nosotros no do. le decimos a Él qué hacer. He tells Él nos us dice a what to nosotros do. qué debemos de hacer. Is that true? ¿No es verdad? If He tells us Si Él nos dice what to do qué debemos de hacer and it requires a miracle y requiere un milagro and we step out and do it, y lo tomamos el paso y lo hacemos, it's faith. eso es fe. If we Si nosotros make Him do it le ordenamos a Él qué hacer and it requires a miracle, y requiere un milagro, it is now presumption es presunción and it's testing Him. y es probarle. And it takes the name of the Lord Y our toma- God in vain. Toma el nombre del Señor en vano, Because people think porque la gente piensa that they can order God around. que le pueden ordenar a Dios. We can't order God Nosotros around. no podemos ordenarle, Is that true? ¿no es verdad? He's not beholden to us. Él no está bajo nuestras órdenes. We are beholden to Him. Nosotros estamos bajo sus órdenes. Amen. Amén. Last one. La última. See if I can get it. A ver si puedo terminar. If not, Si no, then you can come to Canada. ustedes pueden venir a Canadá. And I'll finish it there. Y lo termino allá. A menos 40. That's how I can get them. A menos 40. Ah, esta es la forma que lo That's pueden how I can meter. get you here. Ah, esta es la forma que puedo tenerlos acá. So we'll end right here. Vamos a terminar acá. All right. Listening for guidance Escuchar por must dirección not replace human authority. no debe reemplazar la autoridad humana. Some Christians cause division in their churches Algunos cristianos causan división en sus iglesias because they mistakenly think that because they heard something, porque de una forma equivocada, porque han escuchado algo, they aren't required to obey their authorities. piensan que no están determinados que deben de obedecer a sus autoridades. Now, we don't have the time to read all the passages, No but you tenemos can el record tiempo them. para leer todos los pasajes,
Romans 13 Romanos says 13 dice we're to submit to the human authorities, que the civil debemos de authorities that are someternos a given las to us, autoridades que te han puesto para nosotros. as long as they don't contradict God's word. Hasta el punto que no se contradizcan la palabra de Is Dios. that true? ¿No es verdad? So you say to yourself, I heard the Spirit, Si tú te dices a ti mismo, yo and escuché He el told Espíritu me y Él me dijo I'm supposed to start a ministry at work. que debo de iniciar un ministerio en mi trabajo. Now what do? Espera, You go to your boss, vas a tu jefe, and you're very gracious. eres You con ask mucha a question. gracia, le haces una pregunta. Is it all right at ¿Será an bien? hour if I start a ministry, we're going to pray together, I'm going to tell them about Jesus, that kind of ¿Estará stuff. bien Is para that ti que okay? podamos tener una reunión, vamos a estar orando juntos y vamos a hablar de Jesús? ¿Está bien para ti esto? If he says no, Si Él te dice que no, then you don't do it. entonces tú no lo haces. You don't do it. No lo haces. Because the Spirit said, Porque el Espíritu dice, remember this is the foundation, recuérdate que esto it es gives us the fundamento, nos ha parameters. dado los You say, but the parámetros. Spirit said. Y esto es lo que el Espíritu dice. The Spirit also said this. También el Espíritu dijo esto. And he said we're supposed to obey. Se supone que debemos de obedecer también. Does it work in a church? ¿Funciona esto en la How does iglesia? it work in a ¿Cómo church? funciona esto en nuestra iglesia? Oh boy. Oh, Remember those ¿recuerdas who have aquellos spoken the word of God to you. que te hablaron de la palabra de Dios a ti? Consider the outcome of their way of life Considera su forma de vida. and imitate their faith. Imita su fe. Here's another one. Aquí está otro versículo. Verse 17. Versículo 17 That was verse 7. y versículo 7. Obey your leaders Obedece a tus líderes because and submit to their authority. y sométete a las autoridades They keep watch over your souls porque ellos te mantienen cuidando tu alma as men who must give account to God. como hombres que deben de entregar cuentas a Dios. Obey them so Obedéceles that their work may be a joy and not a para burden, que su trabajo sea de gozoso y no de carga. for that wouldn't be of an advantage. Porque esto no sería de gran avance. You say, but my pastor, Pero mi pastor, I know something he doesn't know. yo sé algo que él no sabe. So I have to straighten him out. Oh, yo lo debo de corregir. And I'm going to have to do something about Yo it. debo hacer algo al So they respecto. start to talk through the church. Y ellos comienzan a hablar alrededor de la And the iglesia. next thing you know, Y la you have otra cosa que division. tú sabes causan división. You say, but I heard. Pero yo escuché. Did you hear? ¿Lo escuchaste? You say, well, now I don't know what to do. Ahora no sé qué debo hacer. Let me give you an example. Déjeme darme un ejemplo. We have a woman in our church. Tenemos una señora en nuestra iglesia. Her name is Grace Fast. Su She's a nombre es pastor. Grace Fast. Those of you that have been to Canada, Aquellos que you've han met visitado Grace Canadá, Fast, ¿han right? conocido a Grace? Aquellos que han estado en Canadá. Yes. And she's a pastor of prayer and prophecy. Ella es la pastora de oración y profecía. So when I started at Southland many years Cuando ago, comencé en Southland muchos años I atrás, was preaching a series on the Holy Spirit. yo estaba predicando una serie sobre el Espíritu Santo. And I had a dove up there. Tenía una paloma ahí arriba. The series went 6 weeks. La serie se fue por 6 semanas. And I thought, oh, I know so much about the Holy Oh, Spirit. yo sé mucho acerca del Espíritu Santo. She was sitting there. Y ella estaba sentada ahí And she listened to that. y me escuchó hablar sobre esto. And she left the meeting and said, Y se fue y dejó la reunión y se fue. he doesn't know very much about the Holy Spirit. Realmente él no sabe mucho sobre el Espíritu Santo. So she was going to come and talk to me. Ella iba a venir y me iba a hablar. And she planned to. Y me 3 different times, habló 3 veces. she was going to tell me about her experience with the Holy Spirit. Ya estaba lista para compartir conmigo su experiencia con el Espíritu Santo. And each time, Y en cada momento the Spirit el Espíritu put a check in her. estaba checándole en ella. Don't talk. Y le decía, no Zip hables. your lip. Agárrate los labios. But Lord, Pero Señor, I know more about this than the pastor knows. yo sé más de ti, del Espíritu Santo, que el pastor. Zip your lip. Cierra tus labios. Be quiet. Manténete en silencio. So she did. Y eso lo hizo. She began to pray. Comenzó a orar. What she didn't know Lo que no sabía was that I had been investigating and praying and studying and asking other pastors es que about yo it. ya había estado orando, investigando, estudiando y preguntando a los otros pastores sobre esto. One day I said to my wife, Y un día le dije a mi esposa, I can't believe it. no lo puedo creer. I think I believe in the Holy Spirit. Oh, yo creo que creo en el Espíritu Santo ahora. Just like the Pentecostals, Como los pentecostales, the charismatics. los carismáticos. I'm afraid I'm a charismatic. Ah, yo tengo miedo porque soy un carismático ahora. I don't know what I'm going to do with No that. sé qué voy a hacer ahora.
And Grace didn't know that. Y Grace no sabía But esto. she was quiet. Ella estaba en silencio. One day I phoned her. Un día le llamé I said, Grace, you have to pray for me and for the church. y le dije, Grace, tienes que orar por mí y por la iglesia. She said, why? ¿Qué? I said, don't tell No anybody. le digas a nadie. I believe in the Holy Spirit. Yo creo en el Espíritu Santo And I've experienced it. y lo he experimentado. She started to laugh at the Y other ella end. comenzó a reírse. She said, can I tell you my story? ¿Te puedo contar una And she historia? told Me the dijo. story Y me contó la About how historia she had experienced him back in Bible de college. cómo ella lo había experimentado I en said- el instituto bíblico. I said, what? ¿Qué? You're on my staff? Tú estás eres parte de mi I equipo didn't know I had administrativo. hired somebody who believed Yo no that. sabía que había contratado a alguien que creía en el Espíritu Santo. She was quiet. Y estaba She caused no callada. division. Y no quería causar She división. never talked to me, Nunca me habló a mí, but she prayed. pero oró. Guess who else she didn't talk to? Adivina quién más no le dijo nada. She didn't go to her small group. and No fue a start su talking grupo about it. pequeño a hablar al respecto. She did not go to all the prayer people that are No in her fue a ministry todo ese grupo de gente que estaba orando and con say, ella. we got to pray for pastor. He doesn't understand. No She oremos didn't do por el pastor porque él no entiende. that. She didn't do anything Nunca hizo esto, except she excepto prayed and prayed oró, and oró, prayed and oró prayed. y oró. And one day, Y un día the pastor got it. el pastor lo entendió. Remember, ¿Recuerdan? we don't all know No. everything. No sabemos todo. Is it true? ¿No es verdad? The apostle Peter had El- to get his theology correct. El apóstol Pedro necesitó que se le corrigiera su teología. I sometimes say to pastors, Y yo siempre le digo a los if the pastores, Spirit's never had to correct your theology, si el Espíritu Santo no te ha corregido tu teología, then maybe you haven't heard him. tal vez es que tú no les estás escuchando. Is it true? ¿No es verdad esto? Now, I'm almost done. Yo casi terminé. And there's something very important. Hay algo muy importante. Psalm 25:14. Salmo 25, 25:14. sí, Salmo 25, 14. The Lord confides in those who fear him. El Señor da su amistad en aquellos que le temen. He makes his covenant known to them. Él hace su pacto con aquellos que le conocen. Don't miss that word. No pierdas esta palabra. Did you catch it? ¿Tiene tu atención? He what? ¿El qué hace? He ¿El qué? Da su confides. amistad. He confides Él in da- those who fear him. Él da su amistad a aquellos que le temen. If I say something to you Si yo te digo algo a ti, and I say this is confidential, esto es confidencial. that means I'm es- confiding in you. Esto que estás diciendo que estoy confiando en ti. It means I Significa- don't want you to tell anybody. Significa que no lo debes de decir a nadie. Is that what it means? ¿No es lo que significa esto? Yes or no? ¿Sí o no? I tell my wife, Yo le digo a mi esposa, you tell your spouse tú le dices a tu esposo, a tu things esposa, that you don't want anybody cosas else to know. que tú no quieres que tú no quieres que otros sepan. Is it true? ¿No es verdad esto? And the Lord Y el Señor is looking for people está buscando por gente that He can trust, que Él pueda confiar that He can confide y in que Él pueda confiar en with ellos sensitive con cosas sensibles information y su información sensible so that they will para que ellos ¿qué? pray. Oren. Just because we've got this mistaken idea out in the Christian community. Hemos tenido un pensamiento equivocado en la comunidad cristiana. If God says something to me, Si Dios me dice algo a mí, then I got to say something. entonces yo debo de decir algo. And so we have a lot of people running around in churches today, Entonces ahora tenemos un montón de gente que anda alrededor de las iglesias diciendo cosas and they call themselves prophets. y a veces se hacen llamar profetas. The Lord told me El this. Señor me dijo esto. And then they go and tell people. Y van y le dicen a las personas. They've never thought about it. Y nunca pensaron al respecto. Maybe the Lord was confiding in Tal them. vez el Señor estaba pidiéndole que guardasen ese And they secreto. never asked Y permission. nunca pidieron permiso. You know what? ¿Saben qué? That's a sin. Eso es pecado. If the Lord confides something in you Si and el me, Señor te confía algo a ti y a mí and we break y confidentiality rompemos la confianza with the con el Lord, Señor, that's a sin. eso es pecado. Is it? ¿No? And we can do tremendous damage in the Podemos church. causar grandes problemas a la iglesia. Okay, almost done. Bien, ya casi terminando. This is how we're going to end. Así vamos a terminar. Listening for guidance must not, Escuchando por guía
replace what? No Number debe one, reemplazar ¿qué? Same comment. Bible study. El estudio de la Biblia. Bible study, right? Bien. Number two, Segundo, listening for guidance escuchar por guía must not replace no debe what? reemplazar ¿qué? Same. Good counsel. Consejo de otros. Buen consejo. Number three, Número 3. listening for guidance Escuchar por guía must not replace no debe reemplazar ¿qué? common sense. Sentido común. Number four, Número 4. listening for guidance Escuchar por guía must not replace no debe reemplazar human authority. la autoridad humana. Amen? Amén. Those four. Esos 4. Are they up there? Can we get them up there? ¿Pueden ponerlo ahí, por favor? If we go a little bit further, Un poquito it más goes adelante right el to the end. PowerPoint. Right to the end. Al final, casi al final están. Because I want, yeah, Ahí están. perfect. Ahí están, gracias. Gracias. Those four. Esos 4. Now this is what I want you to do. Aquí esto es lo que quiero que hagamos I ahora. want you to take a moment right now, Quiero que tomemos un minuto and I want you to be silent before the y que Lord estén en silencio delante del Señor and ask the Holy Spirit, y le pidan al Espíritu Santo, Lord, Señor, is there an area here that ¿hay I'm alguna missing? área acá, Señor? Where, show me, Lord. Señor, muéstrame. Have I not been spending very much time in your word? ¿Será que he pasado tiempo en tu palabra suficientemente? Or maybe I'm too proud O tal vez soy muy orgulloso to ask for counsel para buscar consejo from someone else. de alguien más. Or maybe O tal vez I've been throwing out common sense he and doing tirado foolish sentido things, común y he seguido cosas tontas and it hurts other people y he around lastimado a otras that are personas depending on me. y que están dependiendo de mí. Or maybe O tal vez I've used listening he usado el escuchar as an excuse como una excusa not to listen to No. the authorities God has placed in my life. para no escuchar las autoridades que tú has puesto en mi vida. Why don't you just spend a few moments? Por favor, quiero que tomes unos Listen in minutos prayer. escuchando en oración. Say, Lord, examine me. Dile, Señor, examíname. Speak to me. Háblame, Señor. Am I out of balance? ¿Será que estoy desbalanceado? I want to get realigned. Yo quiero alinearme, Señor. I want to hear what you're saying. Yo quiero escuchar lo que tú me quieres decir. Confess it to Him. Confiésale a Él. Lord, I'm so sorry. Señor, lo siento. I completely neglected Señor, totalmente lo he descuidado. spending Pasar much time in your word Pasar. every single day, tiempo contigo y tu palabra cada día. memorizing or meditating, or Memorizando y reading. meditando en la palabra. Lord, I have to admit, Señor, tengo que admitir I don't take advice very que well. no recibo consejos muy fácilmente. Or, Lord, I admit, Señor, también admito sometimes what I call stepping out by que faith lo que yo llamo tomar un paso de fe is really presumption and es tal foolishness. vez presunción y tonterías. Lord, Señor, maybe it's that I don't submit to the authority. tal vez, Señor, es que no me someto a las autoridades. I say to you tonight, Lord, Yo te quiero decir esta noche, Señor. I choose to align myself Señor, yo escojo alinearme contigo, with your spoken word con tu palabra escrita, as recorded in the como ha sido Holy grabada y Scriptures. guardada a través del Espíritu Santo. Thank you, Lord Jesus, Gracias, for Señor your Jesús, word. por tu palabra. Thank you that I have Gracias your word. porque yo tengo tu palabra. Thank you that it keeps me safe. Gracias porque me mantienes Thank you salvo. that you speak through it to Gracias me. porque me hablas a través de ella. And Lord, I choose today Señor, yo escojo hoy to live in balance, para vivir en balance, listening to your spirit escuchando a tu espíritu and testing it by what your word says. y probando a través de lo que dice tu palabra. For it's in Christ's name we pray. Porque en nombre de Cristo oramos And all of God's y todo el wonderful pueblo de Dios, children said, hermosos hijos, dicen what? amén.